buenas, sabios y sabias. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una técnica y un ejercicio aplicado con una técnica que llevo utilizando, diría, 6 años aproximadamente y que me está trayendo unos cambios increíbles en mi vida, y no solo a mí, sino a las personas que trabajan conmigo. Pero se ha ido refinando este ejercicio. Así que el otro día subí una publicación a Instagram en la que estuve como escribiendo un esquema súper chulo que os gustó a muchas personas para empezar a aplicar el ejercicio que va a llevar tu vida de un nivel de sufrimiento en el que tú estás básicamente dominado, dominada por tus patrones inconscientes a nivel de creencia, patrones de conducta y emocionales que están ahí como grabados, para empezar a vivir una vida que tú elijas. Una vida desde el amor, una vida desde la libertad individual de quién eres realmente. Si nosotros imaginamos que somos un sistema de información, hay mucha información que está grabada a nivel inconsciente en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y que va operando en nuestro día a día. Entonces empezamos a tener pensamientos que no elegimos, emociones que no elegimos y comportamientos que no elegimos del todo. Entonces, para poder empezar a vivir una vida desde la libertad individual y ser mucho más consciente de ti mismo, hay una cosa que se llama el observador, que he escuchado mucho en muchas filosofías desde que empecé a investigar, a interesarme por el campo del conocimiento, de la psicología, de la conciencia. Yo soy Leila, soy enfermera y psicóloga y me dedico actualmente a acompañar a otras personas y a divulgar información, a educar sobre psicología de la conciencia y sobre el bienestar interior que tú eres capaz de alcanzar con tu propio poder. Actualmente esto está como un poquito más de moda, se está escuchando un poquito más, pero es una sabiduría que se lleva aplicando miles y miles de años y que a día de hoy, gracias a la ciencia, gracias a la investigación, gracias al conocimiento, podemos empezar a como meter estas ideas, sobre todo en la sociedad occidental, que es muchísimo más racional y lógica. Y bueno, pues gracias a este conocimiento de la mano de la psicología y otras ciencias, podemos empezar a entender esto. Pero el quid de la cuestión es que lo importante no es entender, sino experimentar y saber que tu experiencia va mucho más allá y trasciende tu mente, ¿no? Trasciende esa parte racional y analítica. Así que si quieres empezar a vivir una vida dominada por ti y libre, te invito a quedarte en este vídeo hasta el final. Las personas que viven dominadas completamente por sus programas inconscientes, se podría decir que son personas libres, como que no del todo, ¿no? Porque al final esos patrones van incidiendo en su día a día y no les permiten conectar con quienes son realmente, sino que simplemente siguen una programación totalmente instintiva. Te habrás dado cuenta de que tu mente va a 1000 por hora, de que aparecen muchos pensamientos, de que a veces sientes alguna emoción que no eliges sentir y que a veces acabas actuando o haciendo cosas o dejando de hacer cosas por esos patrones inconscientes. Entonces, para empezar a poder cambiar y transmutar y transformar todo esto, lo primero de todo es la observación. Y de eso se trata el ejercicio que te traigo hoy. El observador. El observador es aquella parte de nuestra conciencia que puede salir de nuestra conciencia primaria, que está totalmente vinculada con ese sistema de información mío, y que puede observarme a mí mismo. Es decir, puedo observar mis pensamientos, mis emociones y mis conductas. Por eso la técnica PEC, pensamientos, emociones y conductas. Si yo empiezo a desarrollar la capacidad de observarme a mí misma, voy a empezar a poder ser consciente de todo ese programa que yo tengo para poder empezar a cambiarlo y empezar a dominarlo un poquito, por lo menos. Entonces, la primera parte sería, en el día a día, el ejercicio va de la práctica diaria. No es un ejercicio que yo diga, venga, me voy a poner a hacer este ejercicio, cojo papel y boli. No es exactamente así, es más bien un ejercicio que implementar en tu día a día. Por lo tanto, no vas a tener que buscar un hueco aparte en tu agenda, sino que simplemente en tu día a día vas a empezar a implementar esa intención de desarrollar la conciencia del observador, que es tu conciencia más sabia. Empezamos por la parte del pensamiento. Tenemos infinitos pensamientos, no infinitos no, pero miles y miles y miles, más de 60.000 pensamientos al día,
y la mayoría de ellos evidentemente no los eliges tú. ¿Qué pasa? Que esos pensamientos van a en gran medida condicionar cómo actuamos, cómo nos sentimos y cómo operamos y nos movemos en el mundo. Y por lo tanto van a jugar un papel muy importante en la interpretación que yo hago de mi realidad y cómo vivo yo mi vida a nivel interno. Entonces, si yo empiezo a desarrollar la capacidad de observar mis pensamientos y identificar qué pensamientos aparecen, con qué frecuencia y qué me dicen literalmente esos pensamientos. Cuando esos pensamientos aparecen, yo empiezo a observarlos y empiezo a ser consciente de qué diálogo interno es el que más opera en mi cabeza. Imaginaos que a nivel de pensamiento, esos patrones son como un disco rayado que se van repitiendo y que se han ido repitiendo a lo largo de tu vida, y no solo a lo largo de tu vida, sino a lo largo de otras vidas anteriores de las cuales tú has heredado información, es decir, tu sistema familiar, tus ancestros y toda esa carga, al igual que llevas una carga genética, también llevas una carga de memorias, de creencias. Entonces, los pensamientos de un día para otro son el 90% prácticamente iguales. Cuando yo empiezo a observar cuáles son esos patrones de pensamiento que más aparecen en mí, puedo ser más consciente de ellos y empezar a saltar de un nivel de conciencia más bajo a uno más elevado. Y al final del vídeo te voy a explicar cuáles son estos 4 niveles que he podido describir para que tú vayas viendo tu evolución. Entonces, en el día a día, simplemente imagínate que estás, yo qué sé, tomándote un café y de repente estás pensando qué es lo que voy a hacer mañana o qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Identificas ahí un patrón de pensamientos hacia el futuro, qué es lo que tengo que hacer y si, y ahí vas viendo como qué contenido hay en el pensamiento y qué es lo que más se repite. Y luego con tu super libreta, que yo siempre recomiendo a todo el mundo llevar una libreta, diario emocional, de pensamiento, de autoconocimiento, de lo que quieras, en el que tú puedas ir plasmando luego a posteriori más o menos qué tipo de pensamientos aparecen, en qué situaciones aparecen, para que tú seas consciente de ellos y los haces al vuelo cuando quieras para poder cambiarlos. La segunda parte, la E, de emoción. ¿Qué emociones son las que más se repiten en mí? ¿De qué manera se expresan? A nivel de pensamiento, pondríamos en juego la representación mental de esa información y de esas ideas que aparecen en mí. A nivel emocional, lo vamos a representar en el cuerpo y vamos a definir de qué forma siento, qué emoción siento. Si puedo ponerle nombre, hay veces que nos cuesta un poquito, pero para ello en el último vídeo que subí de bloqueos emocionales te indico cómo poder trabajar esta parte también con la rueda de las emociones, que nos va a ayudar mucho. Entonces, las emociones se representan a nivel corporal y en nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos como un lenguaje corporal que no hemos desarrollado, con el que no somos capaces de interactuar muy bien. Por eso nos cuesta como definir esas sensaciones, esas emociones y ubicarlas. Entonces la pregunta sería, ¿qué siento y dónde ubico esa sensación o esa emoción? Muchas veces será muy fácil dirás, pues siento tristeza, como que se me coge el pecho aquí, o siento agitación y lo siento como en mis brazos, o siento, yo qué sé, rabia o nerviosismo, lo que sea, como tú lo quieras definir, no tiene por qué tener una palabra perfecta, pero sí que puedas empezar a familiarizarte con ese idioma y ese lenguaje corporal tuyo, propio, individual, que no siempre va a ser igual en todas las personas. Entonces, cuando vas en el día a día y de repente vas por la calle, imagínate, vas corriendo, vas andando al trabajo a las 8 de la mañana con tu bolso y notas que vas acelerada, por ejemplo, ¿no? Y dices, wow, a lo mejor llevas 10 minutos andando acelerada y pensando en mil cosas y no te has dado cuenta siquiera porque estabas dentro del pensamiento, estabas dentro de la emoción, estabas dentro de la sensación. Pero cuando aparece esa conciencia del observador que se da cuenta de sí misma, ahí es cuando yo puedo empezar a intervenir. Entonces, si yo siento, por ejemplo, una aceleración dentro de mí y llevo como 10 minutos andando por la calle súper acelerada, ahí puedo identificar, ok, me doy cuenta de que voy súper acelerada. ¿Por qué? Porque no llego tarde, no sé qué pasa.
no hay motivo alguno para ir acelerada, así que yo elijo cambiar ese ritmo. Y puedes identificar en tu cuerpo una manifestación de esas emociones que están en ti. Pues imagínate que sientes como angustia, presión en el pecho, o sientes frustración, lo que sea, y puedes empezar a ubicar esa sensación. Para ello, para entrenarnos en este desarrollo, hay ejercicios de trabajo corporal que iré subiendo en el canal, pero que también he mencionado en algunos de los vídeos anteriores, para poder empezar a desarrollar esa conciencia del cuerpo. De hecho, en el reto de meditación que subí, en la lista de reproducción que tienes en mi canal, el día 1, hay un ejercicio muy bueno que es una relajación muscular progresiva, no es una meditación, pero sí que empezar por ahí te puede ayudar a leer tu cuerpo y hacer como ese escáner en tu día a día, casi sin darte cuenta, y empezar a leer esas emociones en ti con mucha más facilidad. La tercera parte sería la C de conducta. La conducta es la representación de esa información que tengo en mis acciones o no acciones, es decir, qué hago o qué dejo de hacer cuando me siento de una determinada manera o cuando pienso de una determinada manera o ante una determinada situación. Imaginaos que llevo una dura tarde de trabajo en casa y estoy como muy metida en el mood, un poco estresada, ¿no? Y de repente pues me levanto para huir y me voy a la cocina, abro la nevera y empiezo a mirar. Veo que no hay nada que me interesa, abro el cajón, empiezo a mirar. No sé, estoy como buscando algo, ¿no? Y de repente digo, che, ¿qué estoy haciendo? Yo he elegido conscientemente hacer esto. Es decir, yo estaba en la mesa trabajando y he dicho, ok, me apetece comer, voy a ir a buscar a la cocina algo, o simplemente es que he ido a la cocina. Parece como si algo dentro de mí me hubiese llevado hasta ese sitio, ¿no? Entonces ahí puedo observar mi conducta automática y esos patrones conductuales que más se desarrollan en mí. Puede ser comer por ansiedad, puede ser responder a alguien, a tu pareja, de manera como muy brusca, puede ser contigo mismo, yo qué sé, pues imagínate vestirte de una forma o vestirte de otra, o cosas súper sutiles como puede ser estar haciendo así con una taza, cualquier cosa que implique acción, movimiento en ti o no acción, es decir, me bloqueo en una situación, voy a quedar con un grupo de gente, me apetece hablar y no hablo. Ahí estaríamos hablando de la conducta, ¿no? ¿Cuál es la conducta que yo adopto? Entonces, en vez de ser dominado por esa fuerza interna de mis patrones inconscientes, vamos a empezar a ser conscientes y a observar nuestra conducta. Como si fuésemos un dron que desde fuera me observa. Si esa idea te ayuda, la verdad que está muy bien. No tienes por qué visualizarlo como que te sales de tu cuerpo, simplemente lo puedes también visualizar como que entras en ti y empiezas a leer qué hay dentro y ver qué sale. Entonces, la P, pensamiento. Identificar qué pensamiento aparece e incluso escribirlo literalmente cuando lo vayas a ir anotando y ver qué patrones se repiten. Si son de futuro, si son de pasado, qué connotación tienen, si empieza por tengo que, si lo que sea, ¿no? Esos patrones que tú vayas identificando. Luego la E de emoción, identificar qué emoción, qué siento, qué sensación tengo y dónde la ubico en mi cuerpo. Al principio a lo mejor no la puedes ubicar en ningún sitio, no le sabes poner nombre, pero tranquila que con el tiempo vas a poder empezar a leer todo eso y a ubicarlo, empezar a leerte y ver dónde se acumulan las tensiones, cómo se representan. Y luego la C de conducta, qué hago o qué no hago, qué hago o qué dejo de hacer. Ok, cuando yo tengo estas tres partes de P, E, C, me voy a ir dando cuenta de cuáles son los patrones más repetitivos en mí. Y no solo eso, sino que voy a ir aumentando mi nivel de conciencia. Y esto es lo que hablábamos antes. ¿Qué es el nivel de conciencia sobre los patrones internos? Pues básicamente, ¿cuál es la capacidad que yo tengo de darme cuenta? Ese es el resumen. ¿Cuál es mi capacidad para darme cuenta? El nivel 0, podemos empezar. El nivel 0 es no darse cuenta de nada. Llevar toda una vida con una serie de patrones y no haberte dado cuenta de absolutamente nada, ni darte cuenta nunca. No creo que estemos en ese punto. Y bueno, si estamos, no pasa absolutamente nada. Me he tirado 100.000 años de mi vida siendo totalmente inconsciente y
estamos aquí para ir subiendo de nivel poco a poco de forma autocompasiva y poder acompañarnos en este proceso evolutivo que no es lineal, no es pasar del 1 al 2 y del 3 al 4, sino que vamos rotando por varios niveles en diferentes patrones, en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, el nivel 0 sería no tener conciencia ninguna sobre nada. El nivel 1 sería darme cuenta de cuando aparece ese pensamiento, esa emoción o esa conducta a posteriori de que eso haya ocurrido. Imagínate que llevo pues toda la mañana preocupada por una historia X y cuando llega la tarde me siento súper cansada, me duele la cabeza, y empiezo a reflexionar y digo, ¿qué me pasa? ¡Wow! Ojo, es que llevo toda la mañana preocupada por esto, ¿vale? Han pasado, yo qué sé, 10 horas, 6, 8, 2, lo que sea, o incluso al día siguiente. Me doy cuenta, al día siguiente llevo todo el día de ayer como un loco, como una loca, pues llevo todo el día, yo qué sé, preocupada por algo, sintiéndome de esta manera, con una tristeza que ni yo aguanto. Y me doy cuenta de eso pasado ya un día, 2, una semana, o sea, me doy cuenta a posteriori. Ahí hay una conciencia porque me estoy dando cuenta, solo que hay un retardo. ¿Qué pasa? Que según vamos evolucionando, ese retardo disminuye. Entonces me empiezo a dar cuenta antes para poder cambiar esa situación en mí. El segundo nivel sería darme cuenta inmediatamente después. Imagínate que yo estoy aquí escribiendo tranquilamente y ahora me di cuenta de que empiezo a mover la taza. Ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy moviendo la taza? O imaginaos que estoy rascándome la cabeza. ¿Vale? Me estoy rascando la cabeza. ¿Estoy inquieta? ¿Cómo me siento en este momento? Estoy estresada, encima estoy pensando que si no sé qué, que si no sé cuándo. Vale. Vamos a autorregularnos. Inmediatamente después me doy cuenta de que estoy entrando en un patrón de conducta, de emoción, de pensamiento, o de los tres, estar interrelacionados siempre. Y ahí yo puedo autorregularme y cambiar. Normalmente la respiración es como esa puerta de entrada al mundo de la paz en el que yo me restauro y vuelvo a mí. Porque cuando estoy así, lo que estoy es fuera de mí. Entonces, la respiración es una forma de anclarme a mí. Hay muchas, pero esta te va a ayudar mucho a cambiar y pivotar hacia otro sitio. El tercer nivel es darme cuenta mientras ocurre. Imagínate que yo, el ejemplo de la cocina, estás la tarde aquí tranquilamente y de repente te das cuenta de que voy a la cocina, empiezo a abrir las cosas y empiezo a abrir cajones y digo, vale, ¿qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? En ese momento me estoy dando cuenta. Pero ese patrón es tan fuerte que me domina, entre comillas. O yo me dejo dominar. Y aún así, aunque me dé cuenta y digo, en realidad no quiero hacer esto, pero lo hago. O por ejemplo, en una discusión, un debate, lo que sea, me estoy dando cuenta de que me estoy poniendo nervioso, de que tengo ganas de decirle 4 tonterías al de delante y siento ese fuego en mí. Siento la rabia y ahora voy a gritarle. Quiero frenarme, pero no me freno y le grito, por ejemplo. Ahí estoy dándome cuenta de que ese patrón se está activando en mí mientras se activa, pero me domina y actúo, pienso, siento eso igualmente, a pesar de haberme dado cuenta. Y esto pasa mucho, no sé si os habréis dado cuenta, pero a mí me pasa mucho todavía y nos va a seguir pasando. Y el cuarto nivel es que antes de que yo me comporte de una forma, antes de que yo empiece en un bucle mental determinado, me doy cuenta y lo freno. Entonces, para este nivel, es un nivel de maestría en el que necesito entrenarme, leerme. Normalmente, este patrón se empieza a activar desde el cuerpo y empiezo a leer cómo me saco de mi centro, cómo me he ido.
y vuelvo. Antes de que se active un patrón, me autorregulo y me mantengo en mi sitio. Entonces, este proceso evolutivo, amigo, amiga, es un proceso que no es lineal, que es en modo espiral, en el que yo voy pasando por los diferentes niveles en diferentes momentos de mi vida. Hay días en los que caigo más fácil, hay días en los que me mantengo más en mi centro y eso forma parte del proceso. Lo único importante, y esto es súper importante que te quede grabado, es que tengas la intención de observarte, la intención de acompañarte y no la de juzgarte, porque muchas veces ese observador que se desarrolla se puede convertir en nuestro juez, en aquella persona que te va a castigar, entidad, que te está diciendo, me he dado cuenta de que estás otra vez liándola porque otra vez has hecho. No, eso no es el observador. El observador es aquella conciencia nuestra que observa sin juicio y se mantiene neutra. No es aquella parte tuya que está machacándote por lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que piensas, lo que dejas de pensar, lo que sientes o lo que dejas de sentir. Eso es otra cosa. Eso es un juicio. Y es otro patrón de juicio. Entonces, este trabajo consiste en aprender a leerte a ti misma en tu día a día y poder acompañarte en ese proceso de forma compasiva. Y si te das cuenta de que no lo estás haciendo de forma compasiva, no pasa nada. Ok, veo cómo lo puedo cambiar. Es de aceptación absoluta e incondicional. Es de amor incondicional hacia mí y hacia los demás. Así que, amiga, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Para que puedas tener un resumencito así en formato esquema visual, te voy a dejar en la descripción el post de Instagram, la publicación que hice, que está escrita a mano, con el ejercicio y el resumen, y en la descripción de la publicación tienes también un poco pues descrito cómo es el ejercicio para que lo puedas guardar e implementar en tu día a día. Al igual que he hecho yo durante mucho tiempo y hacemos muchas personas en este camino evolutivo. Te mando un besito enorme, sabia. Si te gusta, déjame un like, házmelo saber y suscríbete para ver más vídeos como este. Te mando un besito, que pase buen día.